Muy buenas noches, Emiliana Vega. Muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta, el especial. Un placer estar aquí, Luciana. Muchas gracias por la invitación. Emiliana, a lo largo de las últimas décadas, los pedagogos, los educadores, los especialistas en educación se venían planteando cómo producir una renovación en la educación, en el aprendizaje, y la idea de la educación online parecía ser la utopía a alcanzar. La pandemia ofreció esa oportunidad paradójica, pero también mostró los límites de esa utopía una vez que se alcanzó. ¿Cómo es tu balance, por lo menos al momento, de cómo están funcionando los sistemas educativos de manera online? Bueno, Luciana, la verdad es que es todavía un poco temprano para ver, pero sí sabemos que son pocos los sistemas educativos que estaban preparados para ir online completamente. Mismo si se esperaba que la tecnología iba a revolucionar la educación, se esperaba mucho que eso fuese dentro de las salas de clases, en los colegios como los vemos, y asistir un poco con la educación a distancia. Creo que ningún sistema estaba preparado para ir completamente a una educación online y sabemos que hay una brecha muy grande en acceso a electricidad, a internet dentro de países y entre países, lo cual también limita muchísimo la educación en línea. Emiliana, ¿cuáles sistemas? Porque decís que algunos sistemas efectivamente sí estaban preparados para trasladar todo el mundo educativo al mundo online. ¿Cuáles son esos países? No, yo lo que te diría es que creo que ningún país estaba completamente listo Ujú. para ir completamente online. Creo que habían países que tenían una cultura de usar la tecnología más regularmente. Por ejemplo, Australia es un país donde habían ya establecido comunidades de prácticas entre docentes que se comunicaban regularmente en línea para apoyarse, para aprender unos de otros. Y cuando se tuvo que trasladar toda la educación en línea, esa estructura les sirvió muy bien, Ujú. por lo menos por lo que nos cuentan. No sabemos la evidencia de los resultados académicos, ¿no? Claro, claro. Todavía, porque es muy temprano. Pero vemos que sí, que había países que ya estaban, voy a decir más que países y sistemas enteros, algunos establecimientos educativos y algunos distritos que tenían mucho mayor despliegue de computadoras, tabletas, mucho mayor tasas de usos y que los estaban usando de una forma más creativa. Pero creo que todavía los sistemas educativos habían sido muy conservadores y la mayor parte de la enseñanza era en persona y era muy centrado en el docente. Porque también la evidencia nos dice que el docente juega un rol muy importante en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a volver a eso. ¿Tenés información, Emiliana, sobre el caso de Nueva Zelanda, que en 2016 se había planteado mover parte de su sistema de manera optativa, y digo de su sistema de educación básica, primaria y secundaria? Ya no estoy pensando en la universidad, donde las clases virtuales y online habían llegado de una manera más contundente. Primaria y secundaria en esto que se llamaba, de acuerdo con la ley que se estaba por aprobar, COOL, Community of Online Education o Online Courses, Online Learning. ¿Cómo funcionó Nueva Zelanda? ¿Cómo está funcionando en términos educativos en el medio de los lockdowns y las cuarentenas que pudieron haber implementado en ese país? Bueno, lo interesante también en el caso de Nueva Zelanda es que es uno de los países que ha logrado controlar la pandemia más Ujú. rápidamente. Sí, sí. Entonces, el lockdown en Nueva Zelanda duró mucho menos tiempo, ya están reabriendo el país, ya las escuelas están reabriéndose. Entonces, creo que también o sea, estaban mejor preparados y yo creo que vamos a ver, aún es temprano de nuevo porque también como resultado de la pandemia, se suspendieron los exámenes de aprendizaje que normalmente se Claro. aplican regularmente en muchos de estos países. Entonces creo que vamos a tener que esperar un tiempo para ver cuáles son los resultados y las brechas de aprendizaje que generó la pandemia y que resulta como las cierres, por los cierres y también por la duración de los cierres. Creo que Claro. aquellos países que
como este donde yo vivo, Estados Unidos, donde la pandemia está continuando en fuerza y aumentando, creo que vamos a tener más problemas en poder reabrir las escuelas de una forma que sea segura para los maestros y para los alumnos, mientras que otros países como Finlandia, como Dinamarca, como Nueva Zelanda, como Australia ya están abriendo y están pudiendo contener mejor la pandemia. Es decir, que en esos países donde el lockdown fue mucho menos prolongado, los sistemas educativos estuvieron menos bajo presión, ¿no? Porque las clases están pudiendo ser continuadas con mayor rapidez. Ahora, decías, Emiliana, hablabas del factor clave que es el docente en la educación. Lo sabemos a eso. ¿Cuál ha sido el obstáculo mayor para que los sistemas educativos funcionaran de forma online? Que los docentes no terminaban de estar preparados para abrazar ese universo virtual, o que no había conectividad suficiente a lo largo de los territorios de los países como para garantizar que los alumnos accedieran a ese contacto a través de la computadora. Yo creo que ha sido una combinación de factores. Yo creo que sin duda el tema de que no ha habido un despliegue uniforme y masivo de conexiones al Internet y también de equipos ha sido un factor importante. Pero eso es un factor que, vamos a decir, un factor que el límite principal son los recursos que existen en el país. Y países más ricos tienen menos dificultades en introducir Internet y expandirlo masivamente. Países más pobres claramente tienen más problemas en hacerlo. Pero creo que incluso entre los países que lo han hecho, lo que vemos es que se hizo de una forma, vamos a decir, quizás un poco ingenua, pensando que el solo entregar equipos y desplegar acceso a Internet iba a generar aprendizaje automáticamente, sin pensar y sin reconocer muy bien, mejor lo que nos dice las ciencias del aprendizaje y lo que sabemos de cómo los niños y las personas interactúan con los materiales de aprendizaje, con la tecnología y con los adultos y otros estudiantes. Entonces creo que hoy tenemos un mejor entendimiento de cuáles son aquellas ventajas comparativas que tiene la tecnología y cómo puede la tecnología realmente complementar el trabajo docente. Por ejemplo, nosotros con unos colegas, con Alejandro Ganimian, profesor también argentino, profesor de la Universidad de Nueva York, y con Frederick Hess de otro think tank de Washington, el American Enterprise Institute, estamos recién terminando un estudio orientado a proveer guías a ministros de educación de todas partes del mundo. Y lo que proponemos en ese estudio es que la tecnología debe ser utilizada para acelerar el aprendizaje, pero aprovechando sus ventajas comparativas, que decimos que son realmente 4. La primera es que la tecnología te permite escalar una instrucción de alta calidad masivamente. O sea, sabemos que hay muchos profesores que son excelentes en dictar una clase en una materia. Son pocos aquellos profesores que lo pueden hacer en todas las materias. Y son pocos los profesores que incluso en una materia pueden dar una excelente clase. Entonces, si aprovechamos y grabamos a aquellos que son excelentes y los podemos traducir y desplegar masivamente, podemos desplegar lo mejor de los docentes a una gran mayoría de los estudiantes. Como si fueran tutoriales de YouTube con docentes de primerísimo nivel. Esa es la idea. Exactamente. Entonces, eso es algo relativamente fácil de hacer y bajo costo, y la tecnología te lo facilita porque sería mucho más difícil poder hacer eso en ausencia de la tecnología. La segunda área, hablamos, es de personalizar la enseñanza. Hay bastante evidencia, sobre todo de países menos desarrollados, de que la tecnología sirve muy bien para permitir que los alumnos empiecen a trabajar al nivel que ellos ya están. Entonces, darles problemas que están en su nivel de aprendizaje y poderlos acelerar. Así evitas el problema del promedio, ¿no? De que el maestro en una clase normal da una clase, vamos a decir, al estudiante promedio, pero ningún estudiante realmente es el promedio. Muchos están por delante del promedio, muchos están por detrás. La tecnología te permite facilitar eso, y el docente se convierte en una persona que está monitoreando el progreso, pero no lo está haciendo de una forma directa o, vamos a decir, uniforme a todos los estudiantes de una sala de clase. Emiliana, eso sería en la medida en que el alumno interactúa con una computadora, las huellas que va dejando
a lo largo de la resolución de un problema. Por ejemplo, el tiempo que se detiene en un tipo de problemática dada una consigna de matemática es una pista para el docente para entender que quizás necesita un refuerzo puntualmente en esa área. ¿Funcionaría así? Exactamente. Ahora podría funcionar así, pero además a medida que vamos avanzando en inteligencia artificial, los propios sistemas online pueden detectar dónde está el alumno y ajustar los problemas directamente. O sea que estamos avanzando incluso en inteligencia artificial que va a permitir facilitar el trabajo docente incluso en esa área. Entonces es muy prometedor y ojalá de nuevo los recursos permitan que más y más estudiantes, sobre todo de aquellos que no tienen acceso a docentes, vamos a decir, de calidad o a suficientes docentes porque están en zonas rurales o porque están en zonas más marginadas, puedan acceder a este tipo de tecnologías. Y las otras dos cuestiones que señalabas de este estudio que ustedes hicieron, ¿cuáles eran? Pues señalaste... Sí, las otras dos son hacer que la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más engaging, entretenido para el alumno a través de juegos, a través de videos. Hay una evidencia creciente de que a través de la tecnología se puede presentar la información de una forma más dinámica, más entretenida para el alumno y de nuevo ajustarlo a su nivel, a donde él está, ¿no? Hay distintos juegos donde se puede aprender. Y la última es permitir que el estudiante pueda experimentar y, vamos a decir, fortalecer el aprendizaje a través de ejercicios que están ajustados a su nivel. O sea, para un docente tener todo tipo de problemas, por ejemplo, en matemáticas, que puedan ayudar al alumno a realmente cementar el aprendizaje, es muy difícil, pero la tecnología te lo presenta de una forma casi infinita. Entonces, bien usado, lo que nosotros decimos es que la tecnología te permite exponenciar el trabajo de un buen docente. Ahora, Emiliana, lo que llama la atención es que hace más o menos 25 o 30 años que los países en el mundo y América Latina muy en particular se lanzó a abrazar la idea de una educación presencial articulada también con tecnología dentro del aula, la distribución de computadoras por alumnos, que fueron distintos planes en distintos países. Y sin embargo se llega al momento clave, que es, por ejemplo, esta pandemia, en el que la educación online se suponía que debía estar mucho más desarrollada y asentada, y el gran descubrimiento es que no termina de funcionar. ¿Qué falló ahí? ¿La visión política, la formación docente, las inequidades de cada país que no logran hacer cumplir ese sueño? Yo creo que fue una combinación. Creo que en el fondo fue una falta yo creo, de estrategia de cómo la tecnología iba a complementar el aprendizaje y no sustituir los métodos análogos. Yo creo que en el fondo, en la mayoría de las clases de Latinoamérica y del mundo donde se introdujo tecnología, vamos a decir, de forma tradicional, no se reflexionó profundamente sobre cómo esto podría cambiar la experiencia diaria que tenían los alumnos con el material educativo y con el docente, y más bien se utilizó, vamos a decir, en reemplazo a instrumentos que ya existían. Por ejemplo, que la tableta tenga libros de texto, pero no necesariamente que esos sean presentados de una forma más dinámica, que incluyan juegos, que incluyan videos, que el docente, por ejemplo, utilice un smartboard por detrás, pero lo utiliza de la misma forma que utilizaba la pizarra negra. Entonces, creo que eso fue lo que falló, y también yo creo que también hubo yo decía, como un poco de ingenuidad en pensar, y varios de las personas más brillantes en su momento, hace 20 y 30 años, argumentaban que el solo darle una laptop o una computadora individual a cada estudiante iba a sustituir al docente a la escuela, y que el acceso a la información iba a permitir el aprendizaje. Hoy en día sabemos que hay mucha información, demasiada información, y que aparte de las competencias que tenemos que fomentar en los estudiantes es cómo discernir, cómo analizar críticamente la información, cómo resolver problemas utilizando información. Y todo esto son herramientas y competencias distintas a las que nuestros sistemas educativos estaban originalmente diseñados para fomentar, vamos a decir.
Emiliana, uno de los hechos que observamos en Argentina, por ejemplo, es que, bueno, efectivamente los barrios más vulnerables de nivel socioeconómico más bajo o más alejados en relación a los centros urbanos tienen problemas para acceder a Internet o carecen de computadoras. Pero también hay problemas en las clases medias, mejor surtidas económicamente y también con mayor capital cultural, para estar al día con los aprendizajes que la escuela online, la escuela básico, primaria o secundaria está ofreciéndoles. Y básicamente porque los padres no saben necesariamente, por un lado, las materias de esas escuelas, matemática de quinto año es una matemática muy desarrollada, o enseñar a leer y escribir a un chico de primer grado. Entonces, el docente, la conclusión, uno podría decir que la conclusión sigue siendo que el docente es clave más allá de los dispositivos y más allá de si es online o presencial. Absolutamente. Yo creo que si hay algo que nos ha quedado más claro que nunca, creo que cualquier padre o madre hoy, es el rol tan fundamental que juega el docente para justamente apoyar al estudiante a navegar su trayectoria educativa. No hay, o sea, yo creo que sí, ojalá podamos realizar que la educación no es un hobby, no es algo fácil, es una ciencia, es una profesión difícil y compleja. Y los docentes son unos héroes también, como lo son los médicos y los enfermeros. Están todos los días allí tratando de ayudar y realmente empoderando a jóvenes y a niños para que puedan lograr esos aprendizajes tan cambiantes y que realmente han sido... son muy distintos hoy a lo que eran en el pasado. Si bien la escuela parece ser muy similar y hay un docente por grupo y hay un edificio que más o menos se parece a aquellas escuelas que asistimos nosotros y las generaciones anteriores, creo que el rol de la educación hoy en día ha cambiado fundamentalmente, sin realmente saber pensar, saber navegar el mundo digital, saber resolver problemas. Una persona hoy en día no puede acceder a un trabajo que le dé un buen salario en Argentina y en el resto del mundo. Entonces creo que la educación es realmente el motor para la movilidad social y los docentes son la clave. Los padres no tenemos las herramientas fácilmente para, claro, ni siquiera, como dices tú, los clase media y los que tenemos mayor educación, tuvimos una educación diferente. Y vivimos en un mundo que era muy diferente, donde la tecnología no estaba tan ubicua. Hay algo interesante también, Emiliana, si uno ve China, cómo logró contener la pandemia, por un lado esos confinamientos estrictos, pero también un sistema como en Corea del Sur de contact tracing, de rastreo de los casos, aprovechando al máximo la vanguardia de la inteligencia artificial. Eso se pensó que podía ser tan efectivo también en el mundo educativo. Y sin embargo, la pandemia está mostrando que el componente humano y el componente presencial, la idea de los recreos, la idea del contacto con el maestro o el profesor, con los amigos, es también un componente central de la educación escolar, al menos. Absolutamente, sí. Yo creo que también nos ha demostrado la pandemia que los seres humanos somos fundamentalmente seres sociales y necesitamos socializar para desarrollarnos y para, vamos a decir, desarrollar nuestro máximo potencial. Y creo que la escuela recobra un lugar muy importante en la sociedad para cumplir esa función, aparte de la función educativa, la función de socialización, de también, vamos a decir, generación de valores compartidos, valores democráticos, valores de respeto a los derechos humanos, que realmente la tecnología no te puede proveer y sobre todo a distancia, es muy difícil lograrlo. Hay también una idea de que el uso del tiempo, la idea, bueno, esta idea también muy instalada en el mundo educativo de que la escuela es un tiempo de horas de clase, de recreos y de año escolar que se corta en algún momento. ¿Eso también es central para los chicos de primaria y para los estudiantes de secundaria? ¿Cómo iterar ese tiempo? O sea, yo creo que para los padres y para los chicos es muy importante tener bastantes horas al día donde los chicos están en un lugar seguro,
y están, vamos a decir, haciendo actividades que le acompañan en su desarrollo educativo, en su desarrollo socioemocional, y ese lugar es la escuela. Porque en el hogar los padres, si lo tienen que hacer todo, no pueden trabajar. Entonces, como yo creo que la escuela aparte juega un rol muy importante en, vamos a decir, la economía, y en la economía para que los padres puedan trabajar. Ahora, tienen que todos estar en el mismo, vamos a decir, grado, agrupados según su edad y siendo promovidos por edad y por grado al mismo tiempo. Yo ahí tengo algunas preguntas porque yo creo que si de verdad entendemos que la tecnología nos permite que cada alumno continúe una trayectoria educativa según su propio paso, su propia forma de aprendizaje, que yo creo que es cierto. Yo creo que podríamos innovar muchísimo en cómo agrupamos a los alumnos, en agruparlos quizás no tanto por edad, sino por medir, diagnosticarlos a la entrada cada año, cuando comienza el periodo escolar, y ver dónde están en cada una de las competencias claves que queremos que ellos adquieran durante su trayectoria educativa, y luego permitirles ir avanzando con distintos compañeros que están a ese nivel en ese momento. Claro. Y perder un poco el estigma de que uno se retrase, otro avance, sino aceptar que todos vamos a nuestro propio ritmo y que la educación en realidad se adecue al ritmo de cada alumno. Eso es como yo creo que hoy en día una posibilidad que no teníamos antes de la tecnología. Última pregunta, entonces el balance de la pandemia en términos educativos y del sistema escolar es que logró de alguna manera poner foco en las bondades, en las virtudes del sistema educativo, pero existe el riesgo de quedar anclado en esas bondades y perderse la oportunidad de estas innovaciones que vos planteás. Absolutamente, sí, yo creo que hay mucho deseo de regresar a lo que teníamos antes, que era poder ir en presencia a la escuela, y yo creo que eso es muy válido, pero ojalá el deseo sea llegar a una escuela distinta, a una escuela que aproveche mucho más estos aprendizajes y estas oportunidades que nos presenta la tecnología. Pero eso va a requerir mucha inversión también, y sabemos que vamos a ya estamos enfrentando no solamente una crisis sanitaria, sino una crisis económica. Entonces creo que también hay un llamado muy importante a hacer a las sociedades para que exijan que sus gobernantes prioricen la inversión en educación. Muchísimas gracias, Emiliana Vega, por estas precisiones y este análisis de la educación antes, durante y después de la pandemia. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.